Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Bueno, pues está esta tragedia, ya son 40 muertos, la mayoría adultos mayores, migrantes, muchos de ellos venezolanos y de otras nacionalidades de Sudamérica. Una tragedia que es culpa del mal gobierno de López Obrador. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no es un albergue, como dijo López, tampoco es un asunto en donde ellos hayan pues sido quienes se prendieron fuego solos, ¿no? Vivían en una cárcel, punto. Desgracia, el Instituto Nacional de Migración asesinó a 39 personas migrantes en Ciudad Juárez. Es que no quepa es que no quepo de la rabia al ver la indolencia del Estado al tratar con tanto desprecio a las personas migrantes. Migrar es un derecho, no debe ser una condena de muerte. Efectivamente, desgracia, López se acuerda que les decía que les iba a dar trabajo y la madre, ¿se acuerdan, no? Bueno, ahí está. Leslie, no era un albergue, era un centro de detención, no estaban recluidos, estaban detenidos, no eran perversos migrantes extranjeros, eran 39 personas que provenían de Venezuela, Guatemala y El Salvador, estaban huyendo de la dictadura. Hay que nombrar la política migrante racista del Estado mexicano, claro, eso es lo que hay que hacer. Elba Gutiérrez, no son albergues, son centros de detención y es una punta de tortura, administrados por un carcelero solapador por el presidente que usa a los migrantes como moneda de cambio con el gabacho, con Estados Unidos. La frontera del horror siempre es expandible, lo bueno es que son humanistas. Imagínense si no fueran humanistas, ¿no? Itzel Maya, murió más de la mitad de las personas migrantes que se encontraban en Ciudad Juárez bajo la responsabilidad del Estado mexicano. 39, ya son 40. Indignante, emigrar es un derecho, claro. Itzel, efectivamente, ¿qué más? Luis Fernando García, les encanta hablar de las causas, hasta que las causas son el infierno que el Estado mexicano somete a la población migrante en las estaciones migratorias. Ahí se les olvidan las causas, solo son migrantes que pretenden fugar, que prenden fuego a colchonetas sin razón alguna. Ajá, claro, no, es un criminal López Obrador. ¿Qué más? Vamos a ver esto. Se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Este señor es un criminal. Hay que decirlo por su nombre. Aquí lo hemos dicho desde que inició el gobierno. Es un gobierno criminal. Un gobierno criminal que solapa al crimen organizado. Un gobierno criminal que solapa a las bandas que trafican con personas. Un gobierno criminal que dejó morir a miles y miles de mexicanos a causa de la pandemia. Un gobierno criminal que estimula las venganzas entre bandas criminales. Y un gobierno criminal que provoca y deja morir a los migrantes, como es este caso. Para empezar, no es un albergue. López Obrador está mintiendo como es su costumbre. No es un albergue, es una cárcel.
una cárcel en donde son sometidos y en donde están presos. Ya son hasta este momento 40 los migrantes muertos, todos ellos víctimas de quemaduras muy severas y otros víctimas de asfixia porque el humo causó un serio problema. ¿Por qué no hubo la capacidad de rescatar a estos detenidos? Porque no les importa, al Estado mexicano no le importa la vida de nadie. Le decía, usted lo acaba de escuchar, López acusó a los mismos migrantes de haber prendido fuego. Hágame usted el favor, ¿no? O sea, ellos se prendieron fuego. De acuerdo con el reporte de La Verdad Juárez, es un medio local, los migrantes habían sido asegurados el lunes y llevados a dicha área que se encontraba cerrada bajo llave. Hay un video, no se lo puedo pasar pues es un video extremadamente violento y estos videos nos tiran la transmisión, pero usted lo puede encontrar en nuestras páginas. Un video en donde los policías están viendo que inicia el fuego y se van corriendo, en lugar de ir a acudir a ayudar a los migrantes. No se les proporcionó agua para beber durante varias horas, no se les dio de comer, no se les atendió. Estaban sometidos a una situación francamente deplorable. De acuerdo con la información de La Verdad de Juárez, en el lugar los migrantes murieron presuntamente intoxicados por inhalación de humo y sus cuerpos fueron colocados en el estacionamiento del edificio. Hay otro video por ahí, también está, tampoco se lo puedo presentar, están todos los cuerpos. Otros fallecieron en un hospital donde recibían atención médica durante los primeros minutos de este martes, informaron fuentes gubernamentales consultadas precisamente por este medio, La Verdad de Juárez. Bueno, primero hay que decir que la migración no es ningún delito. La migración es un derecho. Si usted ha revisado la historia de la humanidad, bueno, pues la migración fue el origen, por ejemplo, de la evolución humana. Gracias a las grandes migraciones, el ser humano llegó a América, por ejemplo. Gracias a las grandes migraciones, Estados Unidos es lo que llegó a ser en este momento. Las grandes migraciones son algo natural. Si usted gusta, por ejemplo, de la vida natural, de la vida animal, ¿sí? Hay migraciones de millones de especies cada año que van de un país a otro y de un continente a otro. Porque en todos los seres vivos la migración es parte, ¿sí? Entonces, no deben ser retenidos como si estuviesen en una cárcel, porque no están cometiendo ningún delito. Pero México los detiene porque hizo el compromiso, López Obrador, en secreto, un compromiso oculto, precisamente para satisfacer a Estados Unidos. Por otro lado, si usted revisa de dónde salieron todos estos migrantes, salieron de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador y de las regiones donde está la dictadura. ¿Qué acaba de pasar ahora en el Mundial de Béisbol? ¿Se acuerda que López ahí andaba presumiendo que México y no sé? Bueno, pues varios cubanos desertaron del equipo cubano. Esa es otra manera de emigrar. Es decir, estos que murieron estaban huyendo de las dictaduras y terminaron muertos. Le repito que muchos terminaron muertos por inhalación de
monóxido de carbono y muchos otros por quemaduras graves. ¿Y se acuerdan ustedes cuando López y toda su pandilla criminal decían fue el Estado, cuando los 43, cuando los niños de la guardería ABC, cuando etcétera? Bueno, hoy ¿qué es el Estado claramente? Se quedan callados, no tienen vergüenza. Ese es López Obrador, es un criminal, por si tienen alguna duda.